A un vídeo más de este curso de diseño sobre piezas del ajedrez, donde estamos aprendiendo a manejar la herramienta Siemens NX. En el día de hoy vamos a diseñar, como estáis viendo, la reina, que también es una pieza del ajedrez. Como venimos haciendo en los anteriores vídeos, este también lo vamos a hacer en dos pasos. El primero de ellos dibujaremos esta base, que se pone ahora de color rojo. Y luego haremos el cuerpo de la reina, que es este, que se pone también de color rojo. ¡Vamos a ello! Antes de empezar a dibujar el primer paso, que será dibujar esta base, vamos a empezar marcando nuestro sistema de coordenadas de referencia aquí en el centro, donde se ve esta X de color rojo. Venimos aquí y pinchamos en croquis. Y vamos a seleccionar el plano IC, el que estoy marcando ahora. Le damos un clic y aceptamos. Y ya tenemos designado nuestro sistema de coordenadas aquí en el plano IC. Cada paso que vamos a ir realizando yo lo voy a marcar de color rojo como se ve aquí para que nadie se pierda y todo el mundo me pueda seguir. Vamos a empezar dibujando tres líneas. Vamos a partir del centro, que será donde hemos marcado nuestro sistema de coordenadas de referencia, y empezaremos dibujando esta línea de 15. Luego subiremos con otra línea de 2 y luego haremos una línea de 1,5 con una inclinación de 45 grados. Venimos aquí y pinchamos en línea, ¿vale? Pinchamos aquí en el centro y dibujamos una línea. Y ahora la vamos a agotar. Doble clic, ponemos 15. Centramos la cota, nos acercamos un poco, otra línea. Pinchamos ahí y esta es de 2. Pues le ponemos 2. Y ahora nos faltaría esta otra. De 1,5. Doble clic, 1,5. Y la inclinación era 45. ¿Vale? Venimos aquí y pinchamos en cota angular. Marcamos esta línea y esta. Y le ponemos 135. Enter y cerramos. Y nos lo dejamos un poco. Como aclaración voy a comentar por qué esta línea de aquí son 135. 135 porque mira, si dibujo yo una línea así, esta línea respecto a esta línea son 45. Porque 45 más 135 son 180. 180 grados. Lo que hay en esta línea y en esta línea. Y como el dibujo nos marca que esta línea que estoy señalando tiene que tener una inclinación de 45, por eso la acoto esta línea respecto a esta con 135 grados. Aclarado esto, le doy a escape y borro esta línea. Y vamos a continuar con el dibujo. Vamos a dibujar este punto que tendrá una altura de 3,4, una longitud respecto al eje central de la pieza 14,3 y un radio de 0,5. Venimos aquí, pinchamos en punto. Ponemos, por ejemplo, un punto aquí. Y ahora lo vamos a acotar. Pinchamos aquí en cota rápida, pinchamos de aquí a esta línea. Y ponemos una altura de 3,4. Y cerramos. Y pinchamos otra vez en cota rápida. Y desde el punto hasta aquí, una longitud de 14,3. Y cerramos. Ya tenemos el punto dibujado, ¿vale? Esta cota la corremos mejor aquí para ver. Pinchamos en círculo. Y como el radio era 0,5, pues el diámetro será 1. Doble clic ahí y ponemos 1. Enter y cerramos. Ahora venimos aquí y este trocito lo vamos a recortar. Damos a escape, pinchamos aquí en recorte rápido y recortamos esto de aquí, ¿vale? Un clic y nos alejamos. Y cerramos esto. Y nos quedamos así. Vamos a continuar con este punto de aquí. Tendrá una altura de 5,9, una longitud respecto al eje central de la pieza 11,1 y un radio de 3,5. Nos habíamos quedado aquí, venimos aquí, pinchamos en punto. Y por ejemplo ponemos aquí. Y lo mismo, lo vamos a acotar. Pinchamos en cota, del punto hasta esta línea, una altura de 5,9, 5,9. Pinchamos en cota, aquí, 11,1. Y cerramos.
Pinchamos el círculo y dibujamos un círculo. Y ahora lo vamos a acotar. Le damos a escape y el diámetro tenía que ser 7 porque el radio era 3,5. Ponemos 7 y aceptamos. Y cerramos. Teníamos esa posición. Nos acercamos un poco y vemos que esta circunferencia no es tangente a esta otra. Vamos a hacer las tangentes por medio de una línea. Venimos aquí y pinchamos en línea. Pinchamos en esta circunferencia y nos acercamos a la otra. ¿Veis? Y ya sale el símbolo de tangente. Le damos un clic y ya tendríamos esta línea tangente a esta circunferencia y a esta otra. Y nos alejamos un poco. Aunque se vea una maraña de líneas, cotas, radios y puntos, vamos a ir paso a paso y lo voy a ir marcando de color rojo para que todo el mundo me pueda seguir. El siguiente punto será dibujar este punto de aquí. Tendrá una altura de 9,7, una longitud respecto al eje central de 13,2 y un radio de 0,8. Y lo mismo, pinchamos en punto y por ejemplo lo ponemos aquí. Y ahora vamos a acotarlo. Pinchamos en cotar rápida, pinchamos ahí y ahí. Y tenía una altura de 9,7. Ahí y ponemos 9,7. Enter y cerramos. Y ahora pinchamos otra vez en cota, en el punto y ahí. Y lo acotamos. Y ponemos 13,2. Enter y cerramos. Ahora dibujamos el círculo. Pinchamos aquí. Y dibujamos el círculo. Tenía diámetro 1,6 y el radio era 0,8, ¿vale? Tenemos aquí la cota, doble clic, le ponemos 1,6. Enter y cerramos. Tenemos lo mismo, dos circunferencias que no son tangentes. Vamos a hacer las tangentes por medio de una línea. Venimos aquí y pinchamos en línea. Acercamos un clic en esta circunferencia y otro clic, bueno, nos acercamos a esta, ¿veis? Y ya me marca a mí el símbolo de tangente. Cuando esté así, otro clic. Y tendríamos esta línea tangente a esta circunferencia y a esta otra. Y nos alejamos un poco. Y antes de dibujar este primer paso, vamos a dibujar este punto de aquí. Tendrá una altura de 11, una longitud respecto al eje central de la pieza de 12, con un radio de 1. Nos habíamos quedado aquí. Pinchamos en punto. Y por ejemplo lo ponemos aquí. Y lo vamos a acotar. Siempre lo mismo. Ponemos un punto y luego lo acotamos respecto al plano. Pinchamos en cota rápida. Y desde aquí hasta aquí tenía 11. Se nos pone la cota y marcamos 11. Y cerramos. Y lo mismo. Pinchamos en el punto y hasta aquí. Y ponemos 12. Enter y cerramos. Venimos aquí y pinchamos en círculo. Y dibujamos un círculo. Y ahora lo vamos a acotar. Buscamos la cota, doble clic. Y recordar, era de radio 1, luego el diámetro será 2. Le ponemos 2 y cerramos. Ahora vemos aquí que esta circunferencia corta con esta. Vamos a hacer otra cosa distinta a las anteriores. Pinchamos en línea. Nos acercamos a esta circunferencia. Y cuando vemos ese punto azul, le damos un clic. Y dibujamos una línea así. Y cuando estemos, por ejemplo, en esta vertical que se nos marca, ¿vale? Una línea de punticos. Ahí, cuando estemos así, le damos un clic. Y ahora vamos a recortar. Le damos a la tecla escape. Pinchamos aquí, en recorte, y nos acercamos un poco. Eliminamos este trozo. Este otro trozo de aquí. Este trozo también, a ver. Este de aquí también. De momento lo dejamos así, ¿vale? Nos alejamos un poco. Y cerramos esto. Y le damos a escape, ¿vale? A la tecla escape. Pinchamos en línea. Vamos a dibujar una línea. Desde aquí al centro hasta aquí. ¿Vale? Cuando esté ahí, un clip. Le damos a escape también. Y nos alejamos un poco. Estamos aquí y pinchamos en recorte rápido. Vamos a recortar esta línea. Vamos a esta. Vamos a ir recortando, dejando solo la figura de la base. Vamos a ir despacio y poco a poco. Quitamos esta línea. Esta otra también. Vamos a ir despacio. No nos dejemos ninguna línea, ¿vale? Esta también. Por aquí está bien.
Vamos bajando poco a poco. Esta también sobra. A ver, por aquí está bien. Sobre todo, si hay algún trozo de línea pequeña, hay que eliminarlo, porque luego da error. Y cuando hayamos llegado hasta aquí, cerramos esto y finalizamos el croquis. Nos habíamos quedado aquí y pinchamos aquí en isométrico. Y se nos pone así, ¿vale? La figura que hemos dibujado. Pinchamos en revolución y se nos despliega este menú. Primer paso, especificar el vector. Le damos aquí un clic y seleccionamos el eje Z. Esto quiere decir que nuestro dibujo que hemos dibujado va a dar vueltas en el eje Z. Especificar el punto. Pinchamos aquí, en el origen del sistema de coordenadas, ¿vale? Aquí. Damos un clic. Y veis, se nos pone este tic verde y este tic otra vez verde. Esto es que nos ha cogido. Y seleccionar la curva. Venimos aquí y si tenéis curva única, ponemos curvas tangentes. Y vamos a ir seleccionando toda la figura poco a poco. Seleccionamos esta línea, esta línea, esta línea. Vamos poco a poco, ¿vale? Esta otra y esta otra. Y cuando tengamos así la base, le vamos a aceptar. Y le ponemos así, en isométrico. Y ya tendríamos el primer paso dibujado, que sería esta base. Antes de empezar a dibujar el segundo paso, vamos a dibujar un plano que va a pasar por la mitad de la base. Para ello, venimos aquí y pinchamos aquí, plano de datum. Y veis, ya se nos pone así este plano, por lo menos a mí. Y vengo aquí y selecciono plano IC, ZC, ¿vale? Este. Damos un clic y ya se nos pone así. Y lo que tenemos que hacer es pinchar y hacerlo un poco más grande. Hacia este lado y hacia el otro. Y un poco más alto, ¿vale? Pinchamos y arrastramos. Vamos a hacer un poco más grande. Así y así. Una vez que ya lo tengamos así, le vamos a aceptar. Y pinchamos aquí, en derecho. Ya se nos posiciona de frente a nosotros. Una vez aquí, pinchamos aquí en croquis. Y seleccionamos este plano, ¿vale? Cuando se ponga en color rojo, un clic. Y aceptamos. Vamos a dibujar nuestra reina aquí, en este croquis que hemos señalado. Vamos a continuar dibujando este punto de aquí, ¿vale? Que tendrá una altura de 1 respecto a la base, a esta línea, que es la parte superior de la base, y una distancia de 8 respecto al eje central de la pieza, con un radio de 2,5. Nos hemos quedado aquí, pinchamos en punto, y por ejemplo, pues lo ponemos ahí, y vamos a acotarlo. Pinchamos en cota lineal, pinchamos en el punto, y pinchamos en esta lista, ¿vale? Que se pone de color amarillo. Y ahí era la cota. Le ponemos 1, le damos a Enter. Y cerramos. Y esta cota era 8. Pues le ponemos 8. Y cerramos. Vamos a dibujar una circunferencia de radio 2,5. El diámetro será 5. Pinchamos ahí y la dibujamos. Y ahora la vamos a acotar. Doble clic y le ponemos 5. Y cerramos. Le damos aquí y nos alejamos un poco. Nuestro siguiente punto a dibujar será este de aquí, con una altura de 35, ¿veis cómo marca aquí? Una longitud respecto al eje central de 45 y un radio de 41,5. Vamos a ello. Y lo mismo, pinchamos en punto. Por ejemplo, lo ponemos aquí y vamos a contar, vamos a escape. Pinchamos en cota lineal, pinchamos en el punto. Y respecto a esta línea, ¿vale? Acordaos que era la altura. Nos sale esta cota y le ponemos una altura de 35. Y cerramos. Y ahora otra vez está aquí. Doble clic y le ponemos 45. Y cerramos. No hacía falta ir pinchando todo el rato aquí y aquí, sino señalando solo esta vez la cota. Y ahora pinchamos en círculo. Ponemos un círculo y lo dibujamos. Y ahora lo vamos a acotar. Acordaos, era de radio 41,5 y el diámetro será 83. Doble clic y 83. Y cerramos. Nuestro siguiente punto será dibujar este de aquí, con una altura de 53,5, una distancia respecto al eje central de 10,5 y un radio de 1,5. Como veis, es un proceso que estamos yendo paso a paso, para que a todo el mundo le resulte fácil y me puedan seguir. Estamos aquí, pinchamos en punto, y por ejemplo lo ponemos aquí, y ahora vamos a acotarlo.
pinchamos en cota, pinchamos el punto y en esta línea. Y le ponemos 53,5. Le damos escape y esta cota de aquí, doble clic y ponemos 10,5 y enter. Y cerramos esto. Y ahora pinchamos en círculo. Dibujamos un círculo, le damos escape y lo acotamos. Recordamos, era de radio 1,5, luego el diámetro será 3. Doble clic en la cota y le ponemos 3 y cerramos. Y le pinchamos aquí. Hacemos esto para ver el dibujo un poco mejor, ¿vale? Se ve mejor de aquí cómo va quedando ya las formas. Dibujado esta circunferencia de aquí, vamos a dibujar dos líneas paralelas, como se ven aquí, de color rojo. Nos encontramos aquí, nos acercamos un poco y en línea. Vamos a dibujar dos líneas paralelas. Para ello, nos posicionamos en el centro, bajamos un poco con el cursor y ahí cuando se nos ilumine ese punto azul, un clic. Y tiramos una línea. Damos escape y hacemos lo mismo arriba. Estamos en línea, subimos un poco y ahí otro clic y tiramos la segunda línea. Vamos a continuar dibujando este punto de aquí, como acabamos de dibujar estas dos líneas paralelas que estoy señalando ahora yo con el ratón. Vamos a continuar dibujando este punto que tendrá una altura de 1 y una longitud respecto al eje central de 7 y de radio también 1. Nos hemos quedado aquí. Pinchamos en punto y lo ponemos aquí. Y ahora vamos a acotarlo. ¿Veis? Esta cota ya me sale por defecto, pues doble clic, no hace falta ir cota y señalar otra vez aquí, sino aquí ya me sale por defecto y le ponemos 1 y aceptamos. Y esta distancia que no me sale, pinchamos ahí y pinchamos aquí. Y la subimos aquí arriba y una distancia de 7. Ponemos 7 y cerramos. Vamos a dibujar ahora la circunferencia. Pinchamos aquí y dibujamos una circunferencia. De radio 1, de diámetro 2. Doble clic ahí y le ponemos 2. Y cerramos. Ahora vamos a dibujar esta línea, ¿vale? Que está marcada en color rojo. Vamos a ello. Aquí pinchamos en línea y nos posicionamos ahí, subimos poco. Ahí. Y tiramos una línea así. Solo eso. Ahora vamos a dibujar esta línea de ahí que se ve en color rojo. Para ello vamos a partir de aquí y hasta aquí a 6,5 empezaremos esta línea que tendrá una longitud de 2 con una inclinación de 20. Hemos quedado aquí, ¿vale? Nos alejamos un poco, para ello pinchamos aquí y pinchamos en línea. Vamos a dibujar una línea que va a simular el eje central de la pieza. Pinchamos aquí abajo, ¿vale? Ahí un poco, ahí. Nos coge el centro y dibujamos una línea, por ejemplo, así. Damos escape y vamos a recortar esta de aquí, esta y esta. Para ello, pinchamos aquí, al recorte rápido. Y un clip a esta línea. Otro clip a esta y otro clip a esta. Y nos posicionamos así. Aquí, ¿vale? Cerramos esto, le damos a escape. Una vez aquí, pinchamos en punto. Y lo posicionamos, por ejemplo, aquí. Vamos a acotarlo. Hemos puesto este punto aquí. Pinchamos ahora en cota lineal. Pinchamos el punto y hasta el extremo aquí. Y nos sale esta cota. Vamos a ponerle 6,5. Como decía plano. Y cerramos. Pinchamos otra vez en línea. Pinchamos ahí y dibujamos una línea, por ejemplo, así. No es 4, sino 2. Doble clic y le ponemos 2. Y la centramos un poco. Estábamos aquí, ¿vale? Pinchamos aquí y buscamos cota angular. Vamos a acotar la inclinación de esta línea con esta. Nos sale esto. No son 65, sino 70. Porque 70 más 20, que era la inclinación que decía el plano, son 90. Le ponemos 70 y aceptamos. Y cerramos esto. Y lo posicionamos así el dibujo. Ahora vamos a partir
desde donde hemos terminado de dibujar esta línea de 2, ¿vale? Y vamos a dibujar una horizontal, ¿vale? Vamos a dibujar esta horizontal que se ve de color rojo. Una cosa, y suscríbete al canal. Nos hemos quedado aquí, pinchamos en línea, pinchamos en este punto y una horizontal así. Y nos posicionamos así. Aquí le damos a escape. El siguiente punto que nos toca dibujar será dibujar este de aquí. Tendrá una altura respecto a la horizontal que acabamos de dibujar de 1, una longitud respecto al eje central de 7,5 y lo haremos con un radio de 1, ¿vale? Dibujaremos una circunferencia con un radio de 1. Vamos a ello. Nos hemos quedado aquí, pues pinchamos en punto y por ejemplo lo ponemos aquí. Vamos a acotarlo. Damos a escape, pinchamos aquí, pinchamos el punto y hasta esta línea. Le ponemos 7,5. 7,5. Cerramos. Vamos a dibujar aquí un círculo y lo acotamos. Era de radio 1, pues de diámetro 2. Doble clic y le ponemos 2. Y cerramos. Y la altura es 1, ¿vale? No 1,5. Doble clic aquí y le ponemos 1 y enter. Y cerramos. Y ahora vamos a dibujar esta línea que se ve aquí de color rojo, que será la continuación de esta de aquí que estoy señalando, ¿vale? Partiremos de aquí y, por ejemplo, le vamos a dar una longitud de 30, con una inclinación de 20 grados. Encontramos aquí, ¿no? Y pinchamos aquí en extensión rápida. Vamos a alargar esta línea, ¿vale? Damos un clip y damos otro clip, ¿veis? Y ya se nos ha alargado este trozo y este otro. Vale, estamos aquí, le damos a escape. Pinchamos en línea, nos posicionamos aquí y lo que vamos a hacer es alargar esa línea, ¿vale? Lo alargamos, por ejemplo, ahí, ponemos 30, vamos a enter. Otra vez, y ya tenemos una línea alargada de 30 que tiene la misma inclinación que esta y esta. Nuestro siguiente punto es a dibujar este de aquí, que tendrá una altura de 84. Partiremos de la base de la parte inferior y tendrá una altura de 84 y una longitud de 12 respecto al eje central de la pieza y con un radio de 4, como se ve aquí. Vamos a ello. Vamos aquí y nos alejamos un poco. Le damos aquí, botón derecho, pinchamos en punto y, por ejemplo, lo ponemos aquí. Damos a escape y lo acotamos. Pinchamos en cota lineal, pinchamos en el punto y en esta línea. Y en 84. Ponemos 84. Cerramos. Y ahora ponemos de aquí. De aquí. Aquí eran 12. Y le ponemos 12. Y cerramos. Vamos a dibujar un círculo de radio 4. Pinchamos aquí y dibujamos. Y ahora lo vamos a acotar. Doble clic y ponemos diámetro 8. Y cerramos. Vamos a dibujar ahora este punto que va a tener un radio de 0,5. Va a tocar a esta circunferencia que acabamos de dibujar, que era de radio 8, y a esta línea anteriormente que habíamos dibujado con una inclinación de 20 y una longitud de 30. Nos hemos quedado aquí, ¿no? Pinchamos aquí en filete. Seleccionamos esta línea y esta circunferencia. Y el radio 0,5. Ponemos 0,5 y veis, y nos dibuja un radio de 0,5. Vamos a dibujar este radio de 27,5, pero el centro de él va a coincidir con el eje central de la pieza, como se ve aquí. Es esta X de color rojo, ¿vale? Que se ve aquí. Y desde aquí vamos a dibujar, partiendo de aquí, será el centro, un radio de 27,5. Estamos aquí, pinchamos para alejarnos un poco aquí, en derecho. Y partida de aquí, ¿vale? De aquí. Pinchamos en el círculo. Nos acercamos aquí y nos posicionamos ahí. Ahí. Cuando estemos ahí, le damos un clic. Y dibujamos una circunferencia. Vamos a acotarla. Buscamos la cota, ahí. Bien, me la cogido en el centro. Doble clic. Y le ponemos 55. Le damos a enter.
No os preocupéis aunque se vea una maraña, que luego vamos a recortar y quedará dibujada la reina. Vamos a dibujar ahora este punto ahí que se ve, que tiene una altura de 85 desde la parte inferior de la base, una altura de 85 y que también coincide en el eje central de la pieza, ¿veis? Y tendrá un radio de 2,2, como se ve aquí. A ver, ahora, 2,2. Nos alejamos un poco y pinchamos en línea. Y partimos desde aquí, ¿vale? Damos un clic y dibujamos una línea así horizontal. Pinchamos otra vez y hacemos una línea con una altura de 85. Doble clic y le ponemos 85. Pinchamos en línea y dibujamos hasta ahí. Ahora vamos a quitar este trozo de aquí. Para ello, pinchamos aquí al recortar rápido y hacemos un clic aquí y cerramos esto. Damos a escape, pinchamos aquí en círculo, ponemos el centro aquí y dibujamos un círculo, ¿vale? Por ejemplo, de ahí. Vamos a acotarlo. Buscamos la cota del círculo, que es esta. Doble clic y recordar, era de radio 2,2, de diámetro 4,4. 4,4 y cerramos. Vamos a dibujar este radio de 1, que está aquí con un punto rojo. Va a tocar a esta circunferencia que acabamos de dibujar, de radio 2,2, y también a esta otra circunferencia que hemos dibujado anteriormente, que tenía un radio de 27,5. Vamos a dibujar este radio de 1. Vamos aquí, nos acercamos un poco y pinchamos aquí, en filete. Seleccionamos esta y esta circunferencia. Y el radio 1. Ponemos 1 y ya estaría. Y veis, y nos ha dibujado un radio de 1 con esta circunferencia y esta otra. Antes de recortar toda la figura que hemos dibujado de la reina, vamos a dibujar estos dos pequeños detalles. Este radio de 0,1 y este radio de 0,1. Para que luego, a la hora de la revolución, no nos dé problemas. Estábamos aquí, nos alejamos un poco y nos acercamos aquí. Y pinchamos aquí, en filete. Seleccionamos esta línea y esta. Y le ponemos de radio 0,1. 0,1. Y le damos a Enter. Y le damos a escape. ¿Veis? Y ya me ha dibujado un radio de 0,1. Y hacemos lo mismo aquí. Pinchamos otra vez aquí en filete. Seleccionamos esta línea y esta circunferencia. Y 0,1. Enter. Y cerramos esto. Una vez hayamos llegado hasta aquí, nos alejamos un poco pinchando aquí, en derecho. Vamos a dibujar dos pequeños detalles antes de empezar a recortar toda la figura, porque si no luego nos van a dar problemas en la operación de revolución. El primero de ellos, pinchamos aquí en isométrico. Nos acercamos un poco. Pinchamos en línea. Y activamos esto, intersección. Pinchamos ahí y dibujamos una línea como la estoy dibujando yo. Le damos a escape y pinchamos atrás de aquí, en derecho. Y habríamos dibujado el primer paso. El segundo será, nos acercamos un poco y esta línea que habíamos hablado antes la vamos a eliminar. La seleccionamos y le damos a suprimir. Y esta también, la seleccionamos y le damos a suprimir. Pinchamos en línea y pinchamos aquí y la vamos a llevar hasta aquí, hasta unirla con esta. Le damos un clic y ya tendríamos ya unida. Le damos a escape y nos alejamos un poco. Vamos a empezar a recortar toda la figura poco a poco. Pinchamos aquí, recorte rápido. Y vamos a empezar paso a paso. Esta línea la podemos cortar. Esta también. Esta también. Esta también. Esta circunferencia. Esta y esta. Seguimos para abajo. Esta también. Esta. Vamos a ir dibujando poco a poco la forma de la reina. Esta también. Esta también. Esta otra. Esta también. Acercamos un poco a ver si ha quedado bien. Vale. Bajamos un poco para abajo. Esta también. Venimos aquí y recortamos este trozo.
este otro. Este y este de aquí. Y este. Esta línea también la podemos eliminar. Esta también. Y esta también. Y esta también. Este trozo y esta línea. Y esta y esta. Vamos a dar un repaso a ver si ha quedado alguna línea. ¿Veis? Aquí también se pueden eliminar líneas. Esta también hay que eliminarla. Esta también. Esta también. Vamos a ver si hay alguna otra más. Una vez llegados hasta aquí, le damos a cerrar. Y finalizamos nuestro croquis. Venimos aquí y pinchamos en isométrico. Pinchamos aquí en revolución y se nos despliega este menú. Primer paso, especificar el vector. Damos un clic y seleccionamos el eje Z, ¿vale? Especificar un punto. Venimos aquí abajo y seleccionamos este punto de aquí. Y el tercer paso será seleccionar la curva. Venimos aquí y acordaos, curvas tangentes, ¿vale? Y vamos seleccionando línea a línea lo que hemos dibujado antes. Empezamos por aquí, por esta línea. Seguimos por aquí, por aquí. Vamos despacio y poco a poco. Esta otra. Continuamos por aquí. Esta también. Una vez que hayamos hecho esto, le vamos a aceptar. Y nos alejamos un poco. Ahora nos faltaría hacer aquí arriba un pequeño croquis donde vamos a terminarlo realizando los detalles. Vamos a dibujar esta X de color rojo que se ve aquí en el centro y vamos a hacer 5 líneas como se ve aquí con una inclinación entre ellas de 72 grados cada una. Cada línea tendrá una longitud de 14 y al final de cada línea vamos a dibujar una circunferencia de radio 5. ¿Veis cómo se ve aquí? O sea, una línea de 14 y una circunferencia al final de radio 5. La otra será a 72 grados lo mismo. Una línea de 14 con un radio de 5. Vamos a ello. Estamos aquí y vamos a dejar el dibujo un poco más limpio. Seleccionamos el croquis 1, botón derecho y ocultar. Plano de datum fijo 3, lo mismo. Lo seleccionamos, botón derecho y ocultar. Y croquis 4 lo mismo. Lo seleccionamos, botón derecho y ocultar. Nos queda el dibujo más limpio. Venimos aquí y pinchamos en plano de datum. Y seleccionamos el plano XC, ¿vale? Este. Y la distancia le ponemos 85. Le damos Enter y se nos dibuja aquí. Y hacemos este plano un poco más grande, ¿vale? Hacemos así, así y así. Y vamos a aceptar. Venimos aquí en croquis. Seleccionamos este plano. Cuando se ponga rojo, un clic. Y aceptamos. Vamos a dibujar aquí lo que hemos estado haciendo antes. Pinchamos en línea. Pinchamos ahí en el centro y dibujamos una línea. Vamos a escape y la acotamos. Hemos dicho que tiene que ser de 14. Doble clic y ponemos 14. Y cerramos. Dibujamos otra línea. Dibujamos otra. Otra línea también. 1, 2, 3, 4. Me faltaría una. Ahora vamos a ir acotándolas en longitud y entre ellas también una inclinación de 72. Empezamos por esta, doble clic, ponemos 14. Y cuadrangular, esta con esta, 72. Así vamos a hacer todas. Seguimos con esta, doble clic, 14. Y esta con esta, 72. Doble clic y lo mismo, 14. Y esta con esta,
72. Esta forma de ir dibujando y acotando se puede hacer de muchas maneras, pero yo lo hago de una que me parece que es fácil, para que todo el mundo me pueda seguir. Salimos por aquí, doble clic, 14 y aceptamos. Y esta con esta, 72 también. Y cerramos. Esta ya no haría falta porque ya se quedaría a 72. 72 por 5 son 360. 360 grados. ¿Vale? Ahora vamos a dibujar una circunferencia en el final de cada línea, de diámetro 10. Venimos aquí, pinchamos en círculo y buscamos el final. Damos un clic y dibujamos una circunferencia. Doble clic y le ponemos 10. Y cerramos. Y hacemos lo mismo aquí. Pinchamos en círculo, dibujamos un círculo y lo acotamos. Doble clic, 10, enter y cerramos. Y lo mismo aquí. Buscamos ahí. Doble clic, 10 y cerramos. Y aquí igual. Doble clic y le ponemos 10. Y cerramos. Y aquí lo mismo. Doble clic y le ponemos 10 y cerramos. Esta ya es la última. Una vez llegados a este punto, finalizamos nuestro croquis. Y pinchamos en isométrica aquí para centrar un poco el dibujo. Una vez aquí, pinchamos aquí en extruir. Y se nos despliega este menú. Seleccionamos las 5 circunferencias que hemos dibujado. 4 y 5. Esta línea que se pone azul, doble clic y se pone hacia abajo. Quiere decir que vamos a extruir hacia abajo. Aquí en distancia ponemos 25, ¿vale? Y aquí en booleado sustraer. Y aquí seleccionar el cuerpo. Le damos un clic y seleccionamos este cuerpo. Y le damos a aceptar. ¿Veis? Ya se nos ha dibujado la cabeza de la reina. Ahora venimos aquí, el croquis 7, botón derecho y ocultar. Y el plano fijo y ocultar. Queda un dibujo más limpio. Vamos a hacer un redondeo de 2 a todas las aristas que han salido de la operación de extruir. Ahora venimos aquí y pinchamos en redondeo de arista. Vamos a redondear todas las aristas. Empezamos por esta, y aquí en radio 1 le ponemos 2. Continuamos por esta, con esta. Se gira pulsando las ruletas del ratón central y girando el ratón un poco. Y ahí la tenéis. Seguimos con esta también. A ver, vale, por aquí. Esta otra. Y terminamos con esta. Esta otra. Una vez así, todas seleccionadas, le damos a aceptar. Y pinchamos aquí en isométrico para centrar la pieza. Como veis, si hemos ido ya paso a paso y despacio, todo el mundo lo puede realizar. Por cierto, suscríbete al canal. Por último, nos tocaría cambiar de color. Para ello, venimos aquí a vista. Y aquí. Damos un clic, seleccionar los objetos. Damos un clic y seleccionamos este. Y este también. Y aceptamos. Y en color, aquí, damos un clic y ponemos este color que era el de plano, ¿vale? Este. Bueno, podéis poner el que queráis, pero es este, el que está en plano. Esa es la figura. Y aceptamos. Aceptamos también. Y ya tendríamos el color de la pieza cambiada. Recuerda que en la descripción del último vídeo de este curso de diseño sobre piezas del ajedrez voy a dejar un link. Ese link te va a llevar a mi blog, que podrás descargarte un PDF con todos los planos de estas piezas, para que tú puedas practicar. Por mi parte, esto ha sido todo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos.